Vivimos rodeados de algoritmos. Desde las redes sociales hasta la recomendación de noticias que recibimos, todo pasa por fórmulas invisibles que determinan el orden del mundo digital. Nos hemos acostumbrado a esa palabra, como si siempre hubiera estado ahí. Y es que, de hecho, casi siempre ha estado ahí, porque algoritmo no es para nada algo moderno. Su origen se remonta al siglo IX y su historia conecta de forma inesperada con una leyenda medieval que explica cómo Castilla se independizó del Reino de León. Tal como lo oyes. Lo que parecía un simple trueque acabó en una deuda desbocada que ni el rey Sancho I de León pudo frenar. Una cláusula que hoy calificaríamos de exponencial, por culpa de una fórmula matemática que no se entendió. Os contamos mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast sobre historias insólitas de National Geographic. Este verano, todos los martes y jueves en tu plataforma de audio favorita. Y más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Si buscamos la definición que nos ofrece la Real Academia Española de la palabra algoritmo, hallaremos esta explicación. Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Es una palabra cuyo origen etimológico proviene del árabe. Y es que el término tiene su origen en el nombre de un matemático persa llamado Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi, que vivió en Bagdad en el siglo IX. Fue uno de los grandes sabios del mundo islámico y escribió tratados sobre álgebra, astronomía y geografía. Su obra, el libro resumido sobre el cálculo del álgebra y la resolución de ecuaciones, introdujo métodos para resolver ecuaciones a través de un número limitado de pasos lógicos que más tarde dieron origen al concepto de algoritmo. Aunque él no inventó estas técnicas, pues ya existían desde tiempos babilónicos o griegos, fue el primero en sistematizarlas. Al latinizar su nombre, Musa al-Khwarizmi, se originó la palabra algoritmi. Así pues, se inició la historia de un término que hoy seguimos usando. Y que da pie a una de las leyendas más ingeniosas de la historia medieval española. Números, astucia, poder político y un rey que no sabía mucho de algoritmos se entremezclan para dar lugar a un relato sorprendente. La historia arranca a finales del siglo X, en un contexto en el que el Reino de León era la entidad dominante del noroeste peninsular y Castilla apenas un condado dependiente. Por entonces gobernaba León el rey Sancho I, mientras que en Castilla el conde Fernán González se consolidaba como figura fuerte, hábil y con visión política. Cuenta la leyenda que Fernán González acudió un día a la corte leonesa con un caballo y un azor, animales tan magníficos que llamaron la atención del monarca. El rey, encantado, quiso comprárselos. El conde, respetuoso, se negó a venderlos y prefirió regalarlos. Pero Sancho I insistió, no podía aceptar aquel obsequio sin dar algo a cambio. Llegaron entonces a un acuerdo simbólico. El rey pagaría un celemín de trigo, una pequeña medida de grano equivalente a 4 o 5 kilos, pero con una condición. Por cada día de retraso en el pago, la deuda se duplicaba. Sancho I aceptó aquel trato, convencido de que aquella cláusula era una mera formalidad sin consecuencias, algo inofensivo. Un celemín de trigo era algo insignificante. ¿Qué problema podía haber? Lo que el rey no supo o no quiso pensar fue que esa condición escondía el principio de una progresión geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64... Cada día que pasaba, el monto se duplicaba. Así, al cabo de una semana, la deuda era de 64 celemines. Pero, ¿y al cabo de un mes? ¿Y si nadie pagaba durante 7 años? Y es que eso fue lo que ocurrió. Fernán González, paciente, astuto, esperó hasta 7 años exactos. Vamos, 7 años a 365 días por año, dejando de lado los bisiestos, 2.555 días, cuando decidió dejar de pagar los tributos al rey de León. Y de hecho argumentó que era el propio rey quien estaba en deuda con Castilla, y no al revés. Para demostrarlo, presentó el cálculo de lo que Sancho I debía. El valor del día 2556 de una progresión geométrica con razón 2 y primer término 1 se puede expresar como 2 elevado a 2555. Esta cifra era tan inmensa que no existió cantidad de trigo suficiente en todo el reino que pudiera cubrirla. Bueno, si hoy hiciéramos los cálculos con herramientas modernas, veríamos que la deuda alcanzaría una cifra tan enorme que cuesta francamente imaginarla.
Para que te hagas una idea, esto es un número con 770 cifras, o, para hacerlo más comprensible, en notación científica, 1,354 por 10 elevado a 769. Vamos, una deuda imposible de pagar, ni entonces ni ahora. Incluso sembrando toda la península durante siglos se podría llegar a pagar la deuda. Ante semejante situación, el rey no tuvo más remedio que reconocer lo evidente. La cláusula firmada por él o aceptada de buena fe lo ponía en una posición insostenible. Y así, dice la leyenda, León otorgó la independencia efectiva al condado de Castilla. Aunque el relato tiene elementos claramente legendarios, lo cierto es que Fernán González fue una figura histórica real y clave en la consolidación de una Castilla autónoma. Logró unificar varios condados y actuó con creciente independencia respecto a la monarquía leonesa. Una historia a medio camino entre las matemáticas y la leyenda que demuestra cómo una fórmula puede ser mucho más poderosa que un ejército. En tiempos de Fernán González nadie hablaba de algoritmos ni de logaritmos, pero ya existía la intuición de que los números bien usados podían inclinar la balanza del poder. Recuerda que este verano Despierta tu Curiosidad está disponible todos los martes y jueves en tu plataforma de audio favorita. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.